Ángeles en Radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en formato internacional y está ideado para transmitirse en radio comercial o comunitaria. Si desea realizar una retransmisión de este programa, póngase en contacto conmigo a través de mis redes sociales para poder llegar a un acuerdo. Gracias por escuchar mi programa. Comenzamos. La última vez nos quedamos en el capítulo número 3, en explicaciones y comentarios del capítulo 3 del libro de Habacuc. El cántico de Habacuc, una oración preciosa, que además está repleto de contenidos proféticos, pues hablamos de la revelación del Señor, del nacimiento del Creador, en medio de dos animales. Nos dice, oración de Habacuc profeta, un ditirambo. He oído tu anuncio, oh Yahvé, y quedé lleno de tu temor. Ejecuta, Yahvé, tu obra en medio de los años, dala a conocer. La salvación del pueblo elegido, la salvación del pueblo escogido, el rescate. Dios rescatará al pueblo escogido, a su pueblo escogido, de las garras de Satanás. En tu ira, le pide a Dios, no te olvides de la misericordia. Aunque se castigue a los malvados, aunque se destruya la obra de sus manos, la crueldad de sus manos, aunque se castigue al homicida, le pide que no se olvide de la misericordia, porque solo en misericordia puede haber salvación, incluso para el mismo profeta. Viene Dios desde Temán, y el santo del monte Farán, Selah, su majestad cubre los cielos y la tierra se llena de su gloria. Resplandece como la luz, y de su mano salen rayos, en los cuales se esconde su poder. Según San Agustín y otros santos padres, estos versículos vienen referidos al Mesías, que viene a rescatar a los hombres de las garras del maligno. El Señor accede al pedido de su siervo Habacuc y desciende del cielo para hacer la obra de la liberación. ¿A qué se refiere con Temán? Bueno, Temán es una región de la Idumea, que está al sur de Palestina. Farán significa esa misma región que está situada al norte de la península del Sinaí. Aquí y en los versículos 9 y 13, que están en hebreo, el hebreo se utiliza por única vez fuera de el libro de los Salmos de David. Por eso es que dice Selah, que según algunos es un signo musical de pausa o incluso de acentuación, y según otros es como un subrayado, como una especie de indicativo para resaltar, destacar, como un signo de admiración, que acentúa la trascendencia de un pasaje bíblico, como cuando Jesús añadía, en verdad os digo, a quien tiene oídos, oiga. El profeta alude a la peregrinación del pueblo por el desierto y a la teofanía del Señor en el monte Sinaí. Véase Éxodo 19:16, Deuteronomio 33:2, Jueces 5:4, Salmo 17 del versículo 8 al 16, Salmo 67 versículo 8, Nahum capítulo 1 versículo 3. Los rayos literalmente son cuernos. El cuerno era símbolo de poder y de la fortaleza de Dios. De ahí esta expresión que dice cornus salutis o cornus salucis, sería la pronunciación en latín. Nos habla de enfermedad, nos habla de un castigo, de una enfermedad. Delante de él va la peste y a su saga la fiebre ardiente. La peste en la Biblia Vulgata se traduce como la muerte.
uno de los azotes que el Señor tiene en su mano, fiebre ardiente en todo el contexto. De ahí que este capítulo haya sido llamado Pequeño Apocalipsis y ningún autor moderno lo identifique con la primera venida de Jesús humilde y doliente, porque nos habla de una narración breve de un apocalipsis que puede ser muy grande. El versículo número 6 dice: se para o se levanta y hace temblar la tierra, echa una mirada y sacude las naciones, quebrantan los montes de la eternidad, se deshacen los collados antiguos, suyos son los senderos eternos. Si hay algo antiguo en nuestro mundo son precisamente las montañas. Algunas montañas fueron volcanes activos en algún momento y otras son simples montañas. Bueno, todo volcán es una montaña, pero no toda montaña es un volcán. Se levanta. Como un general que se detiene para examinar y medir las fuerzas del enemigo, así Dios mismo observa y mide atento la tierra que va a juzgar. Sacude las naciones. Véase Joel capítulo 3 versículo 1. Esto parece posterior al terrible juicio sobre Edom, que viene narrado en Abdías del capítulo 16 al 18. Pues de ahí viene el Señor, versículo 3, y notas relacionadas. Trae en sus vestiduras la sangre de la ciudad edomita de Bosra. Véase Isaías capítulo 63 versículo 1, que es la primera vez en que se nos revela la furia del Señor, cómo es que va a teñir sus ropas de la sangre de los edomitas, sus principales enemigos. Y ya saben quién era edomita: Herodes, el linaje perverso, el linaje maligno, del cual surge la secta de la masonería. Las 12 familias satánicas que conforman el linaje de Lucifer, que está formando la contraiglesia o la antiiglesia. Más culpables aún que los gentiles son los malos hermanos, los envidiosos hijos de Esaú. Véase la breve profecía de Abdías y su comentario. Los montes de la eternidad se desgajan, pues ya no son tan eternos ante el poder de Dios, porque tuvieron un principio, también tendrán un fin. Alusión a los designios eternos que de Dios han de cumplir. Por Dios se han de cumplir. Vamos ahora con el versículo número 7 que nos dice lo siguiente: afligidas veo las tiendas en Cusán, tiemblan los pabellones del país de Madián. Versículo 8. ¿Acaso se irrita Yahvé contra los ríos? ¿Va contra los ríos tu furor, o contra el mar tu indignación, cuando montas sobre tus caballos, sobre tus carros de victoria? Los países de Cusán se refiere a países particularmente creo de raza negra, que es Etiopía y Madián, situados al sur. El otro, al norte del monte Sinaí, y son representantes de las naciones atemorizadas por la venida del juez, como se describe por parte del profeta la aparición de Dios bajo la imagen de una catástrofe física. El versículo número 8 nos dice lo siguiente: ¿acaso se irritará Yahvé contra los ríos? ¿Van contra los ríos tu furor, Señor? ¿O contra el mar tu indignación, cuando montas sobre tus caballos, sobre tus carros de victoria? Pareciera que es así. Los caballos de Dios son los vientos y las nubes enfurecidos, tus carros los querubines. El comentarista Filión muestra la evidente alusión o la relación que tiene con el Salmo de David número 113 del versículo 3 al 6 y Éxodo capítulo 14 versículo 14, y hace notar que también ahora el Señor acude para liberar a su pueblo. En el versículo número 9 nos dice: aparece al desnudo tu arco, tus dardos son los juramentos que tienes pronunciados, Selah. Tú hiendes la tierra por medio de los torrentes,
por medio de las aguas, pero también podrían ser torrentes ¿de qué? De lava ardiente. Pueden ser torrentes de lava ardiente. Tus dardos son los juramentos que tienes pronunciados. Dios, anota Filión, comenta Filión, al castigar a los paganos, cumple las promesas que bajo juramento tenía hechas en los antiguos días a los patriarcas, en favor de las tribus que forman su pueblo. Véase Génesis 22:16, Deuteronomio 32, del versículo 40 al 42, Salmo 88, versículo 50, hiendes la tierra, Zacarías 14:4, Zacarías 14, versículo 2, Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, Ezequiel capítulo 38, versículo 17. Después nos dice el versículo 11, el sol y la luna se quedan en sus moradas, desaparecen a la luz de tus flechas, el brillo de los relámpagos de tu lanza. Enojado, recorres la tierra y trillas en tu ira a los pueblos. Saliste para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Ungido es Cristo, es otro significado de Cristo. Aplastando, o mejor dicho, el significado de Cristo es el ungido. Aplastando la cabeza de la casa del impío, descubriendo totalmente el fundamento. Selah. Horadas o agujeradas, con sus propios dardos, queda el jefe de sus guerreros, que se precipitan para dispersarme y saltan de gozo como para devorar al pobre ocultamente. Con tus caballos pisas el mar, la masa de las grandes aguas. Habla de terribles, severos castigos para el malvado, y que será castigado con sus propios pecados. Yahvé sale de su morada como un guerrero infalible, implacable, con flechas y lanza. Ambas armas simbolizan los relámpagos, y esos son símbolos de la cólera divina. Para la salvación de tu ungido, es ungido el pueblo elegido de Dios, Israel, o bien el reino teocrático en general, incluida la Santa Iglesia Católica. El Mesías también, el más glorioso descendiente de la dinastía elegida del rey David, que une su casa ahora con familiaridad con Dios mismo. El impío es en sentido literal el caldeo, los asirios, los caldeos, los babilonios y los demás enemigos paganos del pueblo de Israel, que entre el mismo pueblo de Israel hay quienes se dicen judíos y son goyim. En sentido típico sería en este caso un anticristo, el falso Mesías. Isaías capítulo 11 versículo 4, segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, Apocalipsis 19:15. En el versículo número 14 nos dice, horodadas con sus propios dardos al jefe de sus guerreros, que se precipitan para dispersarme. Se refiere a los caldeos que oprimen a Israel. Dios aplastará todo su poder. En el versículo 15 hay una alusión al Mar Rojo. Vamos a ver por qué. Con tus caballos pisas el mar, la masa de las grandes aguas. Bueno, por la zona geográfica tiene que ser el Mar Rojo. En el versículo número 16, a partir de él nos habla de la confianza del profeta en Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas, a tal voz temblaron mis labios, penetró la carcoma en mis huesos y mis rodillas empezaron a vacilar. Mas espero tranquilo el día de la aflicción, que vendrá sobre el pueblo que nos oprime, es decir, sobre los babilonios. Pues aunque no florezca la higuera, ni haya fruto en la vid, es decir, no haya uvas, aunque falte el producto del olivo, que es aceite y aceitunas, y los campos no den alimento, aunque desaparezca del aprisco las ovejas, y no haya más ganado en los corrales, yo, con todo me regocijaré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento.
momento regresamos. Regresamos. Continuamos con más de estudios bíblicos. Nos quedamos en el versículo número 18. Yo con todo me regocijaré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervo, y me hace correr sobre mis alturas al maestro de música para instrumentos de cuerda, que es una indicación musical, evidentemente, porque esto es un cántico. La nueva traducción latina del Salterio y de los Cánticos, que acaba de realizar el Pontificio Instituto Bíblico por disposición del Papa Pío XII, contiene la siguiente nota: espero tranquilo. Ya no pregunto impaciente, como en Habacuc 1, versículo 2. Ya no pregunto hasta cuándo los inicuos, es decir, el misterio de la iniquidad, que parece que los malos siempre prosperan, ya no pregunto hasta cuándo los inicuos nos oprimirán impunemente, sino que en la quietud aguardo hasta que luzca el día de su angustia, en que será afligido el pueblo que nos oprime, de cuyo castigo tratan los versículos del 13 al 15. Aunque no florezca, yo con todo celebraré al Señor. Aunque son tristísimas las condiciones presentes, yo me alegro. Sin embargo, porque sé que Dios será nuestro auxilio. He aquí el pensamiento que ha de consolarnos en los momentos difíciles, en los tiempos calamitosos, como los que Jesús anunciaba que le precederían, que nos llegarían antes de su retorno, cuando parezca que es más oscuro el tiempo. El ver días de guerras y miseria, días de apostasía total y de burla contra las profecías, como en los días de Noé y de Lot, que se burlaban de ellos. Lucas 17:26, segundo libro de Pedro 3:3. Debe hacernos levantar la cabeza porque nuestra redención se halla cerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Y convertir nuestra inquietud en paz y gozo al pensar en las maravillas que para entonces nos están prometidas por Dios, que todo lo cumple. Estamos entonces simplemente a prueba. El versículo número 18 nos dice: yo con todo me regocijaré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Después de haber contemplado la visión, espera el profeta confiadamente que el Señor vendrá a salvar a su pueblo y guiarlo a su destino mesiánico. Lo cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo predicó para ellos y lo salvó en la cruz. Por eso prorrumpe su alma en el himno de fe y de alabanza, en este cántico que es un poema divino. El Señor es mi fortaleza, versículo 19. La visión de Habacuc fue una carga pesada, pues Dios le hizo ver todos los horrores de los cuales es capaz el hombre, cuando Dios lo entrega a sus bajas pasiones por haberse alejado de él. Como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, vio el espanto y el terror que esta rebelión trae consigo, porque nadie se puede rebelar contra la verdad sin caer en el error. Eso es lo que ocurrió, y en sí ya es castigo de Dios el haberse rebelado. Vio la ola de impiedad que cubría el mundo y que se exteriorizaba en luchas y violencias, aparentemente dirigidas contra hombres, pero efectivamente dirigidas contra Dios. Pregunta: ¿estamos acaso también nosotros sometidos a esos poderes demoníacos, a esos poderes siniestros? En muchos aspectos sí, como sociedad. Lo estaríamos si fuésemos del mundo, pero en tanto nosotros declaremos que somos de Dios, no estaremos bajo la potestad del maligno. Los que el mundo odia a causa de su nombre y que son perseguidos por causa suya, esos son cristianos. Sobre estos el maligno no tiene poder. Queramos que el maligno no tenga poder sobre nosotros. Estos verán el castigo del impío, aunque fuese tan solo en el día del juicio. El Todopoderoso, el vencedor, es Dios, quien nos hace andar sobre nuestras alturas, cantando salmos y alabanzas, pues todas estas luchas nos descubren la sabiduría
y la magnificencia de Dios nuestro Padre. Es, sin lugar a dudas, una de las partes más hermosas de la Sagrada Escritura, el tercer capítulo del libro de Habacuc, que es un cántico. Es un cántico alegre, no es un cántico, bueno, es que difícilmente me imagino un cántico de lamento, que también los hay, pero en este caso es de gozo, porque el profeta ya no tiene temor, el profeta ya conoce la verdad, ya conoce lo que deparan los tiempos futuros, la justicia que le hará el Señor, y por eso es momento de alegrarse. Fin de explicaciones y comentarios y fin del libro de Habacuc. Continuamos al regresar del corte con Sofonías. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos con más de estudios bíblicos y hoy pues vamos a continuar con la introducción del libro de Sofonías, con acento en la I. Libro de Sofonías. ¿Quién fue el profeta Sofonías? Aparentemente contemporáneo de Habacuc, descendiente directo, según parece decirlo él mismo, del santo rey Ezequías. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías entre los años 638 al 608 a.C. Probablemente antes o en el curso de lo que se conoció como la reforma del culto que se llevó a cabo por otro rey santo. El profeta se dirige contra la idolatría y contra la injusticia reinante en Judá. No obstante, el aparente despertar de la piedad traída por aquella reforma y anunciada también como Habacuc, pues Sofonías decía que a pesar de que esta reforma era buena para el pueblo, pues esto no lo libraría de que finalmente también hubiera una próxima desolación. Luego vaticina contra los pueblos paganos, en primer lugar contra los filisteos y los asirios, y termina, como casi todos los profetas que hemos revisado, predicando una época de salud mesiánica con sus palabras, pero no antes de un supremo castigo. Esto denota un asombroso amor de Dios por Israel, que pese a sus muchas traiciones, le ha de perdonar. La Iglesia celebra la memoria de Sofonías el 3 de diciembre de cada año, como lo hace con los demás profetas y los grandes santos del Antiguo Testamento. Así los llama Croiset, quien presenta, por ejemplo, solo en el Santoral de Julio, en el día 19, al sacerdote Aarón, el 4 a Oseas y Ageo, el 6 al profeta Isaías, el 13 a Joel y Esdras, el 20 a Elías, a quien los carmelitas dedican como a patriarca oficio de primera clase con la octava por concesión del Papa Gregorio XIII y Sixto V. El 21 se dedica al profeta Daniel. ¿Recuerdan qué hermosas historias del profeta Daniel? Bueno, también el 21. Sin embargo, ninguno de ellos, fuera de Elías y del libro de Macabeos, el 19 de agosto, tiene una misa en particular. Por eso es que es importante. Bien, pues vamos a iniciar con el capítulo número 1 del libro de Sofonías. Palabra de Yahvé que llegó a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El día del Señor. Haré desaparecer de la tierra todas las cosas, dice Yahvé. Acabaré con los hombres y las bestias, exterminaré las aves del cielo y los peces del mar.
y los escándalos de los impíos también serán terminados, ¿no? Y aniquilaré al hombre de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los moradores de Jerusalén y exterminaré de este lugar los vestigios de Baal. El dios falso al que adoraban se llamaba Baal, y a los ministros de Baal, es decir, a los sacerdotes demoníacos, y a los sacerdotes de Baal, a los ministros, supongo que eran políticos que adoraban a Baal, y a los sacerdotes, los que llevaban el culto profano, la fornicación. Versículo 5. También a los que en los terrados se postran ante la milicia del cielo. Esta secta que se le conocía como Gaia, ¿no? Los que adoraban los astros, una herejía terrible. A aquellos que adoran a Yahvé y juran por Milcom. Milcom era un dios falso también. O sea, aquellos que practican el sincretismo. Muy importante el versículo número 5 del primer libro de Sofonías, porque es una condena total al sincretismo. O adoras a Dios, o adoras a un ídolo falso, a un demonio. No puedes adorar al verdadero Dios y decir que crees en horóscopos o que adoras al ídolo maldito de la muerte. A aquellos que adoran a Yahvé y juran por Milcom. A quienes han dejado de seguir a Yahvé y a los que no buscan a Yahvé ni procuran encontrarlo. Versículo 7. Silencio ante Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé se ha acercado, pues Yahvé ha preparado un sacrificio, ha santificado a sus convidados. En aquel día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a cuantos se visten como extranjeros. En aquel día castigaré también a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan de violencia y fraude la casa de su Señor. En aquel día, dice Yahvé, se oirán gritos tremendos desde la puerta de los peces, alaridos desde la ciudad segunda, y un gran estruendo desde los collados. Aullad, habitantes del mortero, porque todos los traficantes han perecido, desaparecieron todos los que pesaban plata. En aquel tiempo escudriñaré yo a Jerusalén con linternas, y castigaré a los gordos, sentados sobre sus heces, es decir, sobre sus excrementos, que dicen en su corazón, no hace Yahvé ni bien ni mal. Sus riquezas vendrán a ser saqueadas y reducidas a desolación sus casas. Edificaré casas y no las habitarán. Plantarán viñas y no beberán su vino. Versículo 14, a partir del cual nos habla del día del Señor. Cerca está el día grande de Yahvé, próximo está y llega con suma velocidad. Es tan amarga la voz del día de Yahvé que lanzarán gritos de angustia hasta los valientes. Día de ira es aquel día, día de angustia y aflicción, día de devastación y ruina, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densa niebla, día de trompeta y alarma contra las ciudades fuertes y las altas torres. Yo angustiaré a los hombres, de modo que andarán como ciegos, porque han pecado contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira de Yahvé, el fuego de sus celos devorará toda la tierra, pues él hará una ruina total, una destrucción repentina de todos los moradores de la tierra. Nos habla de un escenario apocalíptico. Esta no puede ser una profecía de un simple castigo como una invasión. No, esto nos habla de un tiempo apocalíptico, de un tiempo de redención, de un tiempo de desolación, de un gran castigo, como nunca se ha visto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la última parte de este programa. En un momento regresamos.
Regresamos. Entramos en esta ocasión con la última parte de este programa. El primer capítulo del libro de Sofonías es el señalamiento de un apocalipsis tremendo, como no se ha visto. Palabra de Yahvé que llegó a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. La genealogía de Sofonías es la más larga de todos los profetas. Recuérdese que de los otros conocemos muy poco. Se intenta hacerla remontar hasta Ezequías, un rey santo, lo que ha inducido a algunos a creer que se trata del rey con el mismo nombre, que habría vivido entre los años 721 al 693 a.C. Este texto es el preludio de las grandes amenazas contra Jerusalén y contra el reino de Judá, los escándalos, contra los ídolos, los vestigios de Baal. He aquí la causa de la ira de Dios, la idolatría de los cananeos. Los israelíes adoptaron los cultos diabólicos de Baal, de Astarte, etc. Hay incluso gente que considera que el apellido Astor, de esa familia amazónica muy importante en Inglaterra y Estados Unidos, vendría del culto diabólico a Astarte, y que por eso sería tan famosa pues aquella película del Titanic y pues el naufragio del Titanic donde murió un Astor. Sería tan famosa ese barco que se hundió, creo que en 1912. Dicen, pudiera haber alguna relación. Los que adoran a la milicia del cielo, bueno, ya les recordé que los que creen en la astrología, en los astros, en cosas de ese tipo, son castigados terriblemente por Dios. Hace no mucho estaba viendo las tendencias de lo que la gente busca más en el buscador Google y descubrí que lo que más buscan, y sienta México vergüenza de ello, sientan vergüenza de lo que están haciendo, lo que más buscan es conocer su horóscopo con una señora que se llama Misada Mohamed. Sientan vergüenza, y esa señora también sienta vergüenza de lo que hace. Porque no hay cosa como los astros que les diga el signo zodiacal y que les va a ir de tal forma. La suerte se la creen ustedes y se están creando una muy mala situación en su alma por creer en una tontería como los horóscopos, que es una superstición que ofende gravemente a Dios. Y ahora, si ustedes creen en otra clase de idolatrías, pues ofenden aún peor a Dios. Luego no se quejen de por qué sus vidas no prosperan, de por qué sus vidas son tristes, son miserables. No culpen a los demás. Ustedes se van forjando su propia tumba. Ustedes se van forjando sus propias trampas y los instrumentos con que torturarse. Versículo 7. Silencio ante Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé se ha acercado, pues Yahvé ha preparado un sacrificio, ha santificado a sus convidados. En aquel día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a cuantos se visten como extranjeros. Se visten como extranjeros. Muchas cosas interesantes aquí. El día de Yahvé, pues, es el día del juicio final. Los convidados, los invitados a la mesa del Señor, son los santificados. Se visten como extranjeros, los malvados. Evidente indicio de que también su corazón se ha alejado de la religión de sus padres. Han adoptado cultos falsos. Dígase budismo, dígase yoga, dígase hinduismo. El mismo judaísmo se puede considerar, o lo que llaman judaísmo, como un credo falso. A otros se han vuelto islamistas, también los maometanos serán castigados. Todas aquellas sectas, los protestantes por supuesto, que también son extranjeros. El mayor desprecio contra Dios era precisamente adoptar todas esas costumbres paganas o costumbres extranjeras, sobre todo cuando hay alimentos que pudieran estar contaminados por una ritualidad diferente. De ahí vino siempre la corrupción, la idolatría, aceptar costumbres degeneradas de otros pueblos y apartarse de nuestras costumbres que a través de los siglos son cristianas y nos han centrado en una forma de vivir sincronizadamente con el año, con la naturaleza y con nuestra identidad cristiana. Salta sobre el umbral, dice el versículo 9, así entraban los filisteos en el templo del diabólico Dagón.
Ojo, porque esto lo hacen mucho los protestantes. Se presentan danzando de esa forma, pues de una forma un tanto desvergonzada, ¿no? Ante un lugar que se supone que debería ser sagrado, pero como los protestantes toman cualquier cuarto como iglesia, cualquier sitio alquilado, pues se entiende, ¿no? De ahí vino quizás la costumbre supersticiosa de no pisar el umbral de la casa, costumbre divulgada hasta en los pueblos modernos. La Biblia Vulgata traduce entran por los umbrales. Esta versión adoptada aquí por San Jerónimo parecería poner de relieve la insolencia con que los grandes penetraban en el templo de Yahvé, haciendo pasos supersticiosos, o caminan incluso con superstición, o haciendo alguna especie de rito diabólico. Ya saben que eran masones los que llegaron a la luna, y el Neil Armstrong pisa con el pie izquierdo la luna, como los masones en el grado 22 pisan un crucifijo cuando logran el grado 22 de consagración en esa logia de Lucifer, en las logias de Lucifer. En un momento regresamos. Regresamos. Parte final de este programa nos comenta también de la Puerta de los Peces, que se hallaba en la parte septentrional de Jerusalén. Por la segunda de entenderse el Barrio Nuevo. Los collados asimismo son puntos topográficos importantes de Jerusalén. El Mortero es el nombre de un barrio de Jerusalén, pudiera ser que eso es lo que se está mencionando aquí. Los ricos de Jerusalén pues serán los que mucho sufran, son los que experimentarán particularmente la catástrofe, porque intentarán tal vez salvarse con falsas negociaciones. En el versículo número 12 dice: en aquel tiempo escudriñaré yo a Jerusalén con linternas. Dios no estará, nada le será oculto, es lo que quiere decir, contra aquellos ricos que están sentados sobre la mierda, sobre sus heces. Los grandes, los opulentos, que reposan seguros en su licor y que siempre se han hecho cómplices de los peores criminales de nuestra historia. Véase por ejemplo a Carlos Slim cubriendo de elogios al dictador López Obrador, por ponerles un ejemplo. Para el Dios vivo, sin el cual no cae un pajarito, para el Dios celoso que reclama amor de todo corazón, y exige que nos decidamos por él o contra él. El mirarlo así como en un ente pasivo e inútil es una maldad. Y eso lo recurre mucho a hacer los que se dicen panteístas. Hay sectas que dicen que Dios no tiene personalidad, no tiene voluntad, es simplemente un poder que puedes manipular a tu antojo. Eso es lo que creen, por ejemplo, los cabalistas. Muchos cabalistas. Todos los cabalistas de la secta farisea. En el versículo número 15 dice: día de ira es aquel día de angustia, día de aflicción. Es el juicio final del Señor. El día del juicio final. Las enérgicas expresiones que el profeta está empleando aquí y en los versículos siguientes muestran que el juicio ejecutado en Jerusalén es figura del juicio final, del juicio contra todas las naciones. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Jesús habla al mismo tiempo de la ruina de Jerusalén y lo que ocurrirá cuando retorne a hacer justicia. Ya vino por las buenas a tratar de salvar, ha salvado al hombre, lo ha librado de las garras de Satanás para que pueda elegir el buen camino. Pero algunos han decidido apostatar de él y ser serviciales al maligno. Y se es servicial al maligno de muchas formas. Por esa razón es que ahora viene el castigo, el tormento, el rechinar de dientes, porque ya se dio todas las oportunidades posibles para la conversión. Y hay de aquellos que no han comprendido esto.
Hay de aquellos que siguen depositando su confianza en falsas promesas de individuos confundidos, engañadores o sirvientes del maligno. Hay de ellos, porque la ruina está puesta. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 1 del libro de Sofonías. Continuamos después con el capítulo número 2. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del maligno. Amén. Hasta la próxima.